Calificar a Edmundo como liderazgo es un chiste, es una cosa absolutamente Comparto. ridícula. El liderazgo de María Corina y Edmundo se deshace, claro que se deshace, sí, sí, es increíblemente ridículo, sobre todo el caso de Edmundo. Pero en el caso del liderazgo de María Corina estás hablando de que un liderazgo que tiene estos 25 años, que el asunto es que esté hoy en la cabeza es otra cosa. Pero María Corina fue presidenciable para el 2006, cuando la campaña de Rosales. Nosotros tenemos que entender los tiempos globales. El mundo está enfrentando en este momento un proceso de transformación real. Y ese proceso de transformación real busca un nuevo equilibrio, no solo comercial, sino bélico. Y entonces esa estructura va definiendo geopolíticamente. Hay que entenderlo. Nosotros tenemos un gran problema que es el chavismo, que como amenaza político, ideológica, financiera, sí genera un problema mucho más allá del país. Eso se puede hacer solo cuando se entienda de que no existe desde el principio del día 1, nunca existió ningún tipo de vía, ni legislativa, ni jurídica, ni electoral. Es decir, en el 1999, cuando vino el proceso constituyente, eso se acabó. Todos estos 26 años han sido un solo teatro. Buenas tardes desde España, mi nombre es Eduardo Figueroa y estaremos hoy nuevamente en un espacio de Consentido Crítico. Antes que nada, recuerden suscribirse, darle a la campanita, acompañarnos, criticarnos, compartir el contenido, también darnos recomendaciones del contenido que quieran escuchar o desarrollar, o invitados a los cuales, o personas a los cuales ustedes quieran que tengamos acá de invitados. El día de hoy tenemos acá a Noel. Buenas tardes, Noel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Noel Alejandro Leal. Noel y yo tuvimos un intento de grabar un programa hace un par de semanas, pero bueno, por impericias de algún software no se logró y estamos intentando pues ahora ponernos al día con algo. He invitado a Noel, una persona con un background y una experiencia de análisis bastante extenso, desde mi criterio, desde el punto de vista social y político, porque quería su opinión sobre lo que es lo que yo he venido considerando el fin del venezolanocentrismo. Y bueno, eso es lo que queremos desarrollar y explicar el día de hoy. Noel, ¿qué definirías tú o cómo ves esto de este nuevo término? A lo mejor hay personas que lo venían desarrollando desde hace tiempo, pero yo lo vengo escuchando desde hace un par de semanas para acá, me parece súper puntual. ¿Qué es para ti el venezolanocentrismo? Y si consideras, como lo que yo estoy viendo, que está llegando a un fin esta sensación, esta percepción. Bueno, habría que verlo con etapas, ¿no? El término es correcto porque y quizá se le da ese punto de venezolanocentrismo, pero era simplemente que el venezolano creía que Venezuela era el ombligo del mundo. ¿Había razones para creer que era el ombligo del mundo? Oye, sí. La Segunda Guerra demostró que sí. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial Venezuela fue el combustible del esfuerzo aliado. Y entonces eso no se puede negar. Mucho para la historia del venezolano no lo tiene consciente, pero fue parte de una realidad. Entonces eso marcó una realidad. Después viene la subida del precio del petróleo, viene todo este asunto y Venezuela era el único país no islámico. Venezuela era una cosa aparte dentro del paquete petrolero, lo cual te hacía ser ese ombligo del mundo. Por lo menos inconscientemente estaba eso. Y eso fue quedando en la sociedad venezolana. Llegamos a este proceso donde el chavismo viene a destruir a Venezuela y como el venezolano también ha vendido muy mal el asunto del chavismo porque lo vive vendiendo como un problema interno, pretende que el mundo se preocupe por Venezuela. Entonces, cuando el mundo se quiere preocupar por Venezuela, Venezuela ofrece estupideces y fantasías como alternativas de salida. Entonces, por supuesto, eso se pierde. El venezolano está entendiendo hoy que no es el ombligo del mundo, que no existe el venezolanocentrismo, que tal cosa. En realidad, el venezolano no quiere aprender nada. Y esto es algo realmente triste y algo que nos tiene que preocupar mucho. El venezolano no quiere aprender absolutamente nada. Quiere que la cosa suceda y listo, sin aprender, sin hacer un mea culpa, sin tener un mínimo de reflexión, sin entender la realidad, absolutamente nada. Entonces, el planteamiento es correcto en el sentido, ¿existía ese concepto venezolanocentrista? Sí. Se está desmantelando en un sector muy, muy, muy poco de la sociedad, un sector bastante pequeño de la misma, porque siguen pretendiendo. Trump mandó los presos de allá. Trump era el culpable de que los reúna con su jefe Diosdado. Es decir, la gente no quiere asumir responsabilidad alguna y no quiere en ningún momento terminar de avanzar hacia lo correcto. Y viene un desprendimiento de esa serie de realidades. Y una que aclara es esa. Sí,
El mundo no tiene que sobrevivir por Venezuela, ni estar pendiente, ni dejar de comer por Venezuela. Y más cuando Venezuela ha minimizado el problema. Estados Unidos en su momento declaró: Venezuela es una amenaza. Y aquí los políticos, toditos aquellos, fueron reuniendo firmas para darle a Chávez para que dijera Chávez o Maduro en aquel momento que Venezuela no era ninguna amenaza. Y la gente volvió a votar por ellos, políticos de oposición. Entonces, hay que entenderlo. Nosotros tenemos un gran problema, que es el chavismo, que como amenaza político, ideológica, financiera, sí genera un problema mucho más allá del país. Y eso sí te pudiese colocar en ese punto venezolano-céntrico, que no se está entendiendo. Y nunca se hizo de la manera correcta. Ahora el mal ya está esparcido, Venezuela simplemente es una víctima más de ese mal. Entiendo, ¿no? Bueno, mi perspectiva desde acá, obviamente tú estás allá en Venezuela y me interesa muchísimo. Claro, mi guía o mi sensor vendrían siendo las redes, porque tú ahora, pues yo aquí intento consumir mucha información sobre el tema de Venezuela, de periodistas, de analistas políticos y bueno, todo este bagaje y toda esta panoplia de contenido que se va desarrollando sobre Venezuela día a día. Pareciera, a mí me gusta mucho ir analizando e ir leyendo los comentarios, pareciera que hay golpes de realidad, pero golpes donde la gente dijo, oye, ya rompo este círculo ficticio, este hechizo en el cual yo me autosumergí, porque hay que también ser responsable con eso, me sumergieron en un momento, pero yo también decidí autosumergirme y me estoy dando cuenta, ojo, esta es mi impresión desde acá, Noel, por eso te la comparto. Veo que los ciclos de liderazgo, Noel, están durando muy poco. Cuando nosotros vemos lo que fue los liderazgos de Capriles Radonsky, de Leopoldo López, el de Guaidó, y ahora vemos o lo comparamos con el de María Corina, las personas, la dinámica política social en Venezuela está haciendo que los liderazgos se quemen muy rápido, pero bueno, yo quiero atribuirle eso a que la gente está más consciente. Antes de iniciar el programa hablamos un poco de los estados de pensamiento de Augusto Comte, que fueron publicados hace más de 120 años, donde él decía que las personas en las primeras etapas de su vida viven en un estado ficticio, atribuyéndole, Noel, algo que tú dices, la responsabilidad a algo ficticio. Bueno, es que hubo un... se me va la palabra cuando se tapa el sol, Noel, ayúdame un poco. ¿Se nubló? Se nubló, pero bueno, se me fue ahora la palabra. ¿Cómo? Un eclipse. Un eclipse lunar o solar. Entonces la gente decía, bueno, es porque Dios nos castigó, estamos hablando de hace la Edad Media, es porque Dios nos castigó por tal o cual manera, todo era ficticio, o me fue mal en algo porque, bueno, qué sé yo, alguna figura, algún ente superior quiso que así fuera, y eso a mí me desprende de las responsabilidades, lo que nos ha pasado mucho a nosotros como venezolanos. Esa percepción, Noel, por favor ayúdame a entenderla, de por qué se ha reducido el ciclo de los liderazgos. ¿Responde a una conciencia superior del ciudadano o no? Tristemente no. Okay. Tristemente no, porque si hubiese una conciencia superior del ciudadano no hubiesen aceptado ese liderazgo. Primer punto. Nosotros somos reactivos, nuestra sociedad es increíblemente reactiva y no busca construir, simplemente se queda aguantando mientras le ponen otro. El liderazgo de María Corina y Edmundo se deshace, claro que se deshace, sí, es increíblemente ridículo, sobre todo el caso de Edmundo. Pero en el caso del liderazgo de María Corina estás hablando de que un liderazgo que tiene estos 25 años, que el asunto es que esté hoy en la cabeza es otra cosa. Pero María Corina fue presidenciable para el 2006, cuando la campaña de Rosales. Entonces, no estamos hablando de que es un liderazgo puntual que llegó en este momento. Entiendo. También, y de nuevo, calificar a Edmundo como liderazgo es un chiste, es una cosa absolutamente ridícula. Comparto absolutamente esa opinión. Entonces, el comportamiento de la gente, como no termina de construir, yo califico de altamente irresponsable al que siguió a María Corina. Bueno, fuiste irresponsable porque seguiste esto que simplemente es ridículo, es vacío, no tiene nada que ver con la realidad política del país. Fuiste y votaste, aunque bueno, fuiste y votaste y volviste a legitimar el esquema democrático del país. Maduro hizo lo que hizo y Maduro está en la construcción de la tiranía fáctica, pero tú sigues apoyando a María Corina, entonces sal a la calle, asume tu responsabilidad, porque el daño ya lo hiciste. Sal a la calle, asume tu responsabilidad, atente a las consecuencias de lo que hiciste. Entonces, como no construyen,
Sigue siendo eso. No hay capacidad en el entendimiento de la realidad porque no quieren construir, porque no quieren trabajar por el país. Siguen siendo un comportamiento absolutamente ridículo y de veleta. El gran problema ahí no es ni siquiera que no contribuyas a la construcción del liderazgo o soportes lo que ya hiciste, sino el problema es que estás soportando cosas que están dañadas desde el principio porque te sumerges en una fantasía. Y ese es el gran problema. Y que se quieren construir edificios ya con bloques de barro. Entonces queremos volver a construir y edificar estos grandes templos democráticos y estas grandes ilusiones con los mismos bloques de barro. Hablando de edificar, Noel, ¿cuál crees tú que debe ser el papel de referentes? Porque yo sí apuesto a que todavía hay referentes. De hecho, hay muchos referentes, sin embargo, no los conocemos. Seguramente, bueno, yo he conocido a muchos referentes que están regados por el mundo venezolanos, pero es que estoy totalmente convencido de que hay muchísimos, miles más que ni siquiera conocemos. Pueden ser profesores de universidad o pueden ser alguien que esté haciendo reparto en Perú y pues resulta que tiene formación tanto empírica como académica suficiente para ser un referente. ¿Cuál es el papel de los referentes en este momento? ¿Cuál es el rol de los referentes en este momento para, bueno, aupar un poco más ese estado de conciencia o ese estado de despertar, instar un poco más al despertar de las personas para que de una vez por todas haya rompimiento con este liderazgo que nadie escogió y que tiene ya enquistado más de 25 años, como si Venezuela no hubiese, decía, si no me equivoco, Rómulo Betancourt, como si Venezuela no hubiese parido más venezolanos notables. Hay un gran problema al decir este liderazgo que nadie escogió. Claro que lo cogieron. Lo cogieron, ya han votado, ya han aplaudido toda esa porquería una y otra vez. Eso es parte del asumir la responsabilidad. Estamos hablando, te vuelvo al ejemplo, María Corina, no es un liderazgo que salió ayer. Pues la gente quiere colocarla como un outsider, ¿no? Fue presidencial en el 2006. 2006. Hay que asumir esa realidad, ese acto de responsabilidad para que por lo menos haya un poquito de madurez en ese sentido. ¿Qué debe hacer esos nuevos referentes? Madurar y hasta ir asumiendo un resto de realidades. ¿En el 2015 era viable el sistema electoral venezolano como para la Asamblea Nacional? No. Tú validaste esa Asamblea Nacional y dijiste, ahora esa Asamblea Nacional es responsable del país y te pusieron al guiado después. Es tu culpa. Entonces, ¿eras un referente del entendimiento político del hoy? No. Por eso es que hay una cosa que es realmente difícil de asumir frente a estas realidades. Nosotros tenemos una gran masa técnica profesional altamente capacitada y con capacidad reales e importantes para el país del mañana, para la construcción del país del mañana. Cada uno en sus especialidades tiene muchísimo para aportar. ¿Pero han tenido entendimiento político de la realidad? ¿Han comprendido lo que nos estamos jugando? Entonces viene un proceso primero de maduración y viene un proceso de mea culpa a todos y cada uno de los niveles, incluyendo estos nuevos referentes, donde terminen de asimilar en qué momento fueron manipulados, participaron de la manipulación, contribuyeron a la manipulación, en qué momento tuvieron un despertar político ideológico, en qué momento tú entendiste, estos son adecos, son socialistas. ¿En qué momento decidiste entender que el problema es un proceso revolucionario y no importa si es Chávez, Maduro, la Morrocoya, Diosdado? ¿En qué momento estás entendiendo ese tipo de cosas? Y a partir del entendimiento de ese tipo de cosas puedes ir avanzando de verdad en convertir tus palabras en una referencia política para lo que necesita el país. Entonces, mi principal mensaje a todo el que tiene algo que decir porque piensa de verdad en política, no que piensa en politiquería o piensa en pendejadas, sino que piensa en política, es hacer ese primer acto de construcción y maduración sobre su entendimiento de la realidad política del país. Hay algo muy importante. Yo he tenido ya 2 programas. Bueno, en este segmento, en otros programas he desarrollado más temas con Jesús Pérez, que Jesús Pérez Larriba casualmente es un médico neurocirujano que se ha imbuido mucho, en lo que es la transitología por, bueno, textos principalmente de Fredo Arias, entre algunas otras personas que además recomiendo este contenido y estos libros.
y él habla lo que es el diagnóstico. Y con el diagnóstico se me vino a la mente cuando tú hablas de cuando hubo el despertar ideológico, porque es que hay que tener un despertar ideológico. Claro. Todavía en Venezuela se están siguiendo campañas, o se han desarrollado campañas políticas seleccionando a un ungido o elevando la persona, ni siquiera el perfil, a la persona, es decir, a este ungido que, bueno, pensamos que va a ser el elegido para sacarnos de la dictadura, pero nunca se habla de un proyecto político, nunca se da el diagnóstico, es decir, dónde estamos, de qué enfermedad estamos padeciendo y cuáles son los paliativos que vamos a tener o cuáles son las medicinas necesarias para salir de esta enfermedad que tenemos, que en este caso viene siendo, bueno, un régimen denominado por unos tiránico, dictatorial, por unos una dictadura unipartidista, o pretoriana, entre muchas otras definiciones. Entonces comparto contigo y hay que hacer ver lo que es, bueno, esto, a las personas que todavía no han tenido ese despertar ideológico, que digan, ok, ¿en dónde estoy? ¿Qué soy yo? ¿De qué me siento parte? ¿De qué no me siento parte? Y ese es el trabajo de los referentes, de todas las personas que, bueno, estén intentando o hasta no, pero ya sean por accidente, referentes dentro de todo lo que es este conglomerado. Noel, ya para finalizar, en estos par de minutos que nos quedan, preguntarte sobre el tema de las elecciones, ¿cómo se está viendo para todos, ¿no? Digamos, para el venezolano de a pie y también para el venezolano un poco más analítico, el tema de las elecciones venideras, el tema de los anuncios de Capriles y de Manuel Rosales? Ya nosotros sabemos por dónde va esto, ¿no? Pero bueno, quisiera yo también compartir, también por conocimiento, para mi conocimiento, para mis fines, y bueno, para las personas, casi los 8 millones de venezolanos que están fuera, ¿cómo se está viendo esto? ¿Cómo lo proyectas? ¿Habrá participación? ¿No habrá participación? No la obligada del chavismo. ¿Se logrará todavía engatusar y meter en esta burbuja fantástica y fantasiosa a los pocos opositores que digan, sí, esto sale con votos? Bueno, en este momento lo que hay es un gran antiparabolismo. Nadie le importa. A nadie le importa. Ok, ¿esto iba a pasar? Claro que iba a pasar. ¿Esto se hace a propósito? Sí, se hace a propósito para jugar a la división de la oposición. ¿En el país hay todavía gente que crea que esto sale con voto? Sí, todavía hay mucho pendejo. Mucho pendejo. Eso no tiene evaluación psicológica, no, son pendejos. Y hay muchos. ¿Va a ir país a participar en estas elecciones? Sí. ¿Por qué? Porque estás hablando de las elecciones más clientelares que hay. El chavismo nada más necesita que participe de un 20 o un 30% de la población inscrita electoralmente y con eso está más que satisfecho. Entonces, creer que Manuel Rosales no va a ir por la reelección es absurdo. Creer que los alcaldes de Un Nuevo Tiempo no van a participar en la reelección en el estado Zulia es absurdo. No entender que el estado Zulia es el país que más aporta votos a nivel nacional. Listo, ya resolvieron. No hay problema. Bueno, lo mismo sucede en Nueva Esparta, lo mismo sucede en el otro que tiene alguna gobernación, y los otros suceden lo mismo en Caracas, en que cada una de las alcaldías de Baruta, Chacao y El Hatillo pondrán su aporte cuando toquen las elecciones de alcaldía. ¿Por qué? Porque son elecciones clientelares y tiene su propio músculo y su propia lógica. A la de la Asamblea Nacional nadie iría, pero la vas a hacer junto con la de los gobernadores para poder arrastrar algo de bulto. A mí me extraña mucho que no lo hayan hecho como mega elecciones de una vez. Creo que no se hizo como una mega elección de meter de una vez a las alcaldías que les toca, de acuerdo al librito ridículo ese que llaman Constitución, que les tocaría participar. No lo hicieron porque creo que el partido, el PSV, todavía no ha decidido cuál alcalde va a sacrificar y a quién le van a dar un regalito. Entonces, por un problema interno del partido, no lo han hecho. Y por eso no los metieron todos de una vez. Pero lo demás lo tienen que resolver rápido, pues les interesa resolver el asunto de la Asamblea Nacional para poder ir a jugar a la reforma constitucional que tiene Maduro pendiente, y van a meter opositores en esa Asamblea Nacional porque quieren que esa reforma constitucional tenga la mayor legitimidad posible. Entonces sí va a haber todavía una participación por parte de la población lo suficiente, y una población que no se va a atrever a censurar a los que participan, porque ya era algo absolutamente absurdo e insensato cuando Manuel Rosales se lanzó la otra vez. Ahí está. Y fue casi que precandidato para este último chiste. Entonces, esa es la realidad. Ahí hay un público, hay una clientela electoral fija, constante, que es el músculo suficiente que necesita el chavismo.
Entiendo. Bueno, no hay perspectivas. Además que esto, yo lo vengo diciendo, esto no es popular, pero hay que decirlo. Perspectivas a corto o a mediano plazo, comparto con Noel, no las veo. Tengo- Sí, no hay. no ha habido jamás perspectiva de salida dentro del marco de la democracia. Eso no tiene que ver con el corto, mediano o largo plazo. Claro, porque además, Un en punto principio, fundamental. tú nombrabas a la Constitución y es algo muy cierto. Todo lo que surja, todo lo que avale una Constitución, bueno, diseñada y hecha por un sastre para lo que ha sido todos estos 25, ya casi 26 años de desastre, ya a partir de allí, bueno, nada es válido. Noel, pregunta, bueno, ya para finalizar, retomando y reciclando lo que es el término del venezolanocentrismo. ¿Crees que esto que nosotros percibimos del final de Venezuela como el ombligo del mundo, que tú bien lo definías, terminó o ves algo, bueno, obviamente analizando, intentando, ¿no?, hacer futurología en cuanto a Occidente, a Europa, a Medio Oriente? ¿Ves que esto podamos tener una percepción diferente donde Venezuela vuelva a copar o a ocupar un espacio preponderante no solo en noticias, sino de interés suficiente para que se busque internacionalmente una salida del poder de Maduro? Bueno, lo que pasa es que hay que entender quién está en el poder en el país que sí es ombligo del mundo, que es los Estados Unidos. Entonces, al estar el presidente Trump cambia un tanto lo que estaba sucediendo geopolíticamente. Nosotros geopolíticamente estaba siendo Venezuela utilizada como cabeza de playa en un proceso de destrucción de Occidente. Entonces, por supuesto, el tema venezolano tenía otra dimensión, internacionalmente hablando, e iba a tener otra dimensión muy, muy grande si seguía la perspectiva de un gobierno demócrata en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el avanzar de la guerra multidimensional que hay contra Occidente no tenía defensa Occidente. Entonces, las cabezas de playa se hacían válidas y Venezuela formaba parte de esa estructura de cabezas de playa. Ahora no. Venezuela vuelve a su posición de moneda de cambio. Entonces, de acuerdo a la repartición hemisférica que vaya a haber, Venezuela puede vivir una transformación de posiciones políticas, las cuales en sí pueden manejarse a muy bajo volumen para evitar que el asunto se genere un ruido innecesario dentro de esta gran negociación global que vamos a vivir. Nosotros tenemos que entender los tiempos globales. El mundo está enfrentando en este momento un proceso de transformación real. Y ese proceso de transformación real busca un nuevo equilibrio, no solo comercial, sino bélico. Y entonces esa estructura va definiendo geopolíticamente el mapa. ¿Eso beneficia o no beneficia a Venezuela? Hace mucho tiempo yo explicaba que Venezuela había perdido el control de su destino político. Fíjate que no es ni siquiera decir el chavismo tiene el destino político de Venezuela. No, Venezuela perdió el control de su destino político. ¿Cómo se debe recuperar el control de su destino? Desplazando el chavismo para poderse convertir en un jugador de nuevo con el poder de tu destino político. ¿Eso se puede hacer? Solo cuando se entienda de que no existe desde el principio, desde el día 1, nunca existió ningún tipo de vía, ni legislativa, ni jurídica, ni electoral. Es decir, en el 1999, cuando vino el proceso constituyente, eso se acabó. Todos estos 26 años han sido un solo teatro. Eso forma parte de esa madurez del entendimiento que hablábamos al principio. Entonces, Venezuela otra vez en el foco. Venezuela otra vez en el foco puede entrar por distintas cosas, desde un proceso muy triste que nos pueda llevar a un proceso de guerra civil, lo cual sería realmente doloroso, desde un proceso de problemas. Mañana cierran el estrecho de Hormuz y hay que ver cómo se saca petróleo de aquí, entonces vuelves al foco. Y son distintas cosas que siempre hacen que Venezuela pueda entrar en el foco. Sí, entiendo. Ahora que hablabas de lo que es la reorganización geopolítica mundial, de alguna manera, porque realmente ha habido movimientos en todo lo que es la geopolítica mundial, recordaba lo que fue la conferencia de Yalta, donde las potencias ganadoras o que resultaron ganadoras en la Segunda Guerra Mundial se reunieron y, bueno, discutieron lo que era la reorganización global. Y yo creo que ahora se puede decir que hay como una nueva conferencia de Yalta, pero orgánica, que surgió dependiendo de los mercados, dependiendo obviamente de lo político y de lo geopolítico, y está por verse cómo va a quedar esa reorganización. No en realidad está surgiendo a partir de los liderazgos. Fíjate, China tiene un tipo como Xi Jinping que se blindó constitucionalmente en China para permanecer el tiempo que le dé la gana.
pretender que exista algún tipo de oposición política al reinado de Putin es simplemente no comprender cómo funciona lo que está viviendo en Rusia. Entonces, la llegada de Trump logra cambiar todo un fenómeno, y más cuando Trump llega con Senado y Cámara de Diputados, con Cámara de Representantes, y para más con un gran refuerzo dentro de la Corte Suprema de Justicia, y para más voto electoral y voto popular. Entonces, eso hay que entenderlo. El tipo, estás hablando de 3 figuras fundamentales. ¿Qué te está diciendo allí que debería terminarse de entender? Europa está muerta, porque Europa no tiene nada. Lo único que Europa haría que figurara algo sería un Berlusconi, porque quien crea que la Merkel hizo algo positivo no está entendiendo el problema. Entonces, Europa está muerta dentro de esa negociación. Es increíble. ¿Y qué queda para Latinoamérica? Menos que un chiste. Entonces, más allá de la reconfiguración, tiene que ver mucho con el poderío económico que tiene China hoy, todo este avance, el poderío político que siempre va a tener Rusia y todo su accionar constante. Pero sin duda estamos hablando de hombres con visión y con un control casi que hegemónico de los poderes del país. Por más que estemos viviendo una democracia en los Estados Unidos, el tipo tiene hoy un control político que muy pocos presidentes han tenido. Y eso es lo que ayuda a este gran proceso de reconfiguración global. Mira, cierro el programa con una frase que me dijo un amigo, además que es una frase de él, una frase que surgió en una conversación. Él dice: Eduardo, el problema de nosotros es que nuestros líderes están pensando en elecciones, pero Putin en China y algunas otras grandes potencias están pensando en generaciones. Y bueno, lo traspolamos también a lo que han sido los movimientos, estos grandes movimientos que lo que han causado es destrucción y sufrimiento, partiendo del socialismo y del comunismo. Ellos van pensando en generaciones y muchas veces se han enfrentado con liderazgos débiles, totalmente atrofiados, que piensan en la elección siguiente. Noel, nuevamente 1.000.000 de gracias por compartir conmigo, por hacer un espacio, además que te avisé con poco tiempo y te agradezco. Espero que nos sigas acompañando, espero que tengas una excelente semana. Y a los suscriptores de Consentido Crítico, nuevamente recuerden suscribirse, darle like, compartir la información. Creo que tú también tienes un canal, Noel, por favor confírmame. Venezuela Vetada, los invito a todos a Venezuela Vetada, venezuelavetada.com, donde no solo llegan al canal de YouTube, sino se encuentran con un site con cualquier cantidad de artículos y pensamientos sobre esa Venezuela que ha sido vetada durante todos estos años. Vale, ¿lo tienes también en YouTube, Noel? Sí, en YouTube pueden buscar Venezuela Vetada y les va a salir directo, pero les aconsejo que entren por venezuelavetada.com para que puedan encontrar toda esa serie de articulistas. También hay una sesión de podcast y hay una cantidad de mensajes y visión sobre esa Venezuela vetada, tanto histórica como la del mañana. Excelente. Noel, nuevamente, muchísimas gracias, hermano, y que tengas una excelente semana. Excelente semana para todos los suscriptores de Consentido Crítico. Muy buenos días y que viva Venezuela. Que viva Venezuela, Noel.